Gracias por estar, gracias por acompañarnos una semana más con este estudio que corresponde a esta semana, esta porción del Pentateuco que hemos estudiado desde el primer día de la semana, o sea, desde el domingo pasado hasta el día de hoy, y ahora vamos a hacer un breve resumen para que ustedes tengan un esquema para poder seguir profundizando durante este día, que es el día dedicado a nuestro Dios, dedicado a la oración, dedicado al estudio, dedicado para congregarnos. Así que estamos juntos y les damos las gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta nueva transmisión que Ada les va a decir qué número es, cómo se llama, por qué se llama de esa manera en hebreo y qué lecturas incluye. Bueno, y ella va a decir los temas de la porción y va a hacer la introducción. Así que gracias, prepare su lápiz, su papel, su marcador, su Biblia, una Biblia, dos Biblias. Nosotros usamos para nuestros estudios la versión Reina Valera de 1960, así que si quiere seguir las lecturas con la versión que nosotros utilizamos, esa es la versión que usamos. Si quiere una Biblia adicional para estudiar más profundamente y para comparar, le recomendamos la Biblia de las Américas. Bien, Ada. Muy buenos días a todos, un privilegio, una bendición y una alegría para nosotros abrir las Escrituras y reflexionar juntos sobre esta porción semanal que es la número 18. Lleva por nombre Mishpatim en hebreo, que traducido significa juicios, ordenanzas y leyes. Las lecturas que hemos estado estudiando abarcan Éxodo capítulo 21, versículo 1, al capítulo 24, versículo 18. Recordemos que seguimos estudiando el libro de Éxodo, llamado en hebreo Shemot. Luego tenemos Jeremías 34, eso de los profetas, Jeremías 34 del 8 al 22 y 33, 25 y 26. Y del Nuevo Testamento encontramos Mateo capítulo 17, versículos 1 al 13. Tenemos una porción sumamente rica, sumamente extensa, con una diversidad de temas muy interesantes y abordémosla teniendo en mente que hay aproximadamente 50 mandamientos, 50 instrucciones de Yahweh Dios para su pueblo, es decir, de Yahweh Dios para cada uno de nosotros en esta porción. Por lo tanto, ustedes imaginarán que va a ser casi imposible poder detenernos o darle demasiada profundidad a todos los puntos por una cuestión básica de tiempo. Pero como decía Horacio, ustedes tienen todo el resto del día para seguir escudriñando, encontrarse en comunidad, reflexionar, edificarse mutuamente. Tenemos acá en esta porción leyes civiles, leyes sobre la esclavitud, sobre la violencia, sobre el homicidio, sobre amos y propietarios, sobre la restitución de las cosas. También habla sobre las fiestas anuales y sobre las primicias. El pacto de Dios con Israel sigue desarrollando este pacto. Y bueno, esta profecía que Moisés recibe sobre el monte Sinaí. También es necesario que entendamos y abordemos siempre el estudio del Pentateuco, entendiendo que la Torá es un documento legal y espiritual para toda la raza humana. Lo decíamos la semana pasada cuando estudiábamos los 10 mandamientos. No es dado solo al pueblo de Israel. Esta es la voluntad de Dios para legislar las relaciones del hombre con él y del hombre con sus semejantes, no solo para su pueblo, sino para toda la raza humana. Y la verdad es que también la Torá abarca todos los ámbitos de la vida. El anhelo de Dios es nuestra santidad. Y la verdad es que la santidad y el área espiritual es indivisible en la vida del ser humano. No podemos decir, bueno, yo me encargo de Dios en mi área espiritual, pero en mi vida cotidiana vivo como quiero. Establezco yo lo que está bien y lo que está mal. Entonces, esta porción, como les decía, es muy rica y contiene herramientas para crear una sociedad justa y ordenada. Si miramos a nuestro alrededor, vamos a ver
que no estamos viviendo precisamente en una sociedad ni con justicia y mucho menos ordenada. Sin embargo, Dios en su palabra nos dijo cómo lo podemos lograr. Estas leyes se dedican a regular la relación entre los seres humanos, porque el pacto Dios lo ha establecido con un pueblo, es decir, con su esposa, como decimos, con su iglesia, con su esposa, con su pueblo, que está formado por muchos miembros. Hoy está formado su pueblo por las piedras vivas que se van edificando mutuamente para construir un templo santo para Dios. Es importante en nuestra convivencia con el prójimo conocer cuáles son los derechos y los bienes de los demás, porque de esa manera podemos establecer los límites con respecto a la propiedad ajenas. Y también reciben el nombre estas leyes de juicios, dijimos leyes y juicios, porque están ideadas y compuestas con infinita sabiduría y equidad. ¿Por qué están llenas de sabiduría y equidad? Porque emanan de Dios mismo. Y lo importante también es que los magistrados debían regirse por estas leyes para dictar sentencias. Isaías 1:27 nos dice: Sión será redimida con juicio y sus arrepentidos con justicia. No una justicia humana, sino la justicia de acuerdo a los parámetros de Dios. Decíamos que se regulan nuestras relaciones interpersonales. Y la verdad es que solamente es Dios quien nos creó, quien nos ideó, quien nos formó, quien sopló aliento de vida en nosotros, quien pueda establecer qué es honesto y qué es deshonesto, qué es amable y qué es cruel, qué es moral y qué es inmoral. Por eso la Torá nos recuerda las leyes que legislan nuestras relaciones personales, emanan de Dios y emanan del Sinaí. La moral, el honor a los padres, la habladuría o el falso testimonio, causar dolor y lastimar, el robar, todo puede manipularse desde nuestro comportamiento. ¿Por qué? Porque siempre decimos, los seres humanos somos especialistas en la racionalización y siempre vamos a tratar de justificar nuestros actos. Entonces, nosotros no podemos ser un parámetro para nuestro comportamiento, porque probablemente lo que hoy está bien, antes no lo estaba, o lo que antes estaba bien, hoy no lo está. Somos seres humanos fluctuantes que vamos actuando según la conveniencia del caso. Pero como Dios nos llamó a ser un pueblo diferente, apartado para Él, que manifestemos su gloria, su presencia en medio de la humanidad, nosotros no somos quienes podemos establecer lo moral o lo inmoral, lo correcto y lo incorrecto. Y además, porque muchos dicen se trata de ser buenos, porque el término bueno también es muy fluctuante, porque va a depender de cada sociedad. Probablemente en nuestra sociedad hay cosas que para nosotros estén bien, que en otra sociedad lo que para nosotros está bien, en otra sociedad no lo está. Entonces recordemos que la Torá de Dios es inmutable y aplicable a todas las eras y etapas de la vida humana. Por lo tanto, cada cultura, cada sociedad tiene su propia interpretación de lo que es bueno. Y como les dije, nuestra interpretación de lo malo y lo bueno cambia constantemente. Por lo tanto, tenemos un parámetro. La Torá establece lo que es bueno y nos dice cómo debemos interactuar, tanto a nivel personal, en nuestro ser interior, como debemos relacionarnos con los demás. Dios nada dejó al azar. Por eso decimos que su Torá, su palabra, es un acto de amor. El principal acto de amor fue que Dios entregando a su Hijo a morir por nosotros para reconciliarnos con Él. Pero el segundo gran acto de amor es que Dios nos dejó su palabra para que aprendamos a vivir relacionados con Él y relacionados con el prójimo en medio de la sociedad en la que nos toca vivir.
Algo interesante es que vemos que después de los 10 mandamientos, Dios empieza a hablar de leyes ética o habla de ética comercial. Y esto también nos deja una enseñanza, porque quien no es ético en los negocios está demostrando que no confía en Dios. Porque si realmente confiamos en Yahweh Dios, en su providencia, entenderíamos definitivamente que es Yahweh Dios quien nos provee. Él es quien determina nuestros ingresos y por lo tanto es inútil estafar, es inútil robar o arrojarnos a la codicia. Nuestra ética y moral emanan de Dios y por lo tanto son inmutables y no negociables. Estos mandamientos es importante que entendamos que fueron entregados al igual que los 10 mandamientos en el Sinaí. Por eso comienza diciendo, y estas son las leyes que les propondrás. Es ahí habla de que esto que estamos analizando desde el capítulo 21 al 23, emanan de Dios mismo, fueron dadas por Dios en el monte Sinaí para su pueblo. Y algo que llama mucho la atención es que hoy todos los gobiernos del mundo hablan de la movilidad social, la posibilidad de ascensión, ¿no? De movilidad social o de ascensión social, de posibilidad de cambiar de estatus de una persona a través de la benevolencia de los gobiernos. Sin embargo, la verdadera movilidad social, la verdadera capacidad del ser humano de cambiar de estatus es lo que Dios anhela. Por eso Él da estas leyes, estas regulaciones. Y otra cosa que también apuntan toda esta serie de mandamientos es a tener empatía por el que sufre, a tener sensibilidad. En medio de una sociedad egocéntrica que nos dice todo el tiempo, haz lo que a vos te parezca, haz lo que a vos te haga sentir feliz, no te importa a quién tengas que pisar en el camino, haz lo que a vos te haga feliz. La verdad es que Dios nos alienta a ser empáticos y a ser sensibles. Reconocer también que nuestros antepasados fueron extranjeros en Egipto. Es más, fueron idólatras. Cultural, religiosa, económica y socialmente fueron la clase de personas que hoy consideraríamos indignas. Ese pueblo de Dios, ese grupo, esa familia que había venido a Egipto, que se mimetizó con los egipcios, que tomó gran parte de las costumbres de la idolatría de Egipto, hoy nosotros somos llamadas a cambiarlas. Recordar que fuimos esclavos, que fuimos extranjeros, nos permite entender que toda persona tiene la capacidad de cambiar. Y es Dios, a través de su Torá, quien nos da esas herramientas para poder cambiar, ser mejores, lo más ajustado posible al diseño de Dios para sus hijos. Ada dice, fuimos. ¿No le llamó la atención? Que dice, reconocer que fuimos extranjeros en Egipto, que fuimos esclavos, que fuimos inmundos, sí, aún para los egipcios. Y la verdad es que ustedes se podrán confundir y decir, pero ¿qué? ¿La Ada es judía? No. No, lo que estamos hablando no es de esa ascendencia genética, sino que estamos hablando de nuestra vida espiritual. Tal cual. Nosotros fuimos extranjeros en Egipto. Nosotros estábamos en el mundo, vivíamos conforme a las costumbres del mundo. Aún Ada dijo, fuimos idólatras. Entonces hemos sido idólatras, hemos sido pecadores, hemos estado muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios tenía un propósito, un plan, que era redimirnos a través de la Pascua, igual que al pueblo de Israel en Egipto, redimirnos a través de la Pascua, de la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, que nos redimió, salir de Egipto, cruzar por las aguas del bautismo, o sea, por el Mar Rojo, y llegar a los Mishpatim, a lo que estamos estudiando hoy. Las ordenanzas, las leyes, los estatutos, los juicios de Dios, para vivir en una vida de santidad.
Pero sí es cierto, hemos sido idólatras en Egipto. En Egipto, que es el símbolo del mundo. El faraón, el símbolo de quien manda en el mundo, que es Satanás. Entonces, reconocer que, y no olvidar. Para eso es importante celebrar la fiesta de Pascua, como marcan las Escrituras, porque nos hace recordar lo que hemos sido cuando estábamos bajo la esclavitud del pecado en el mundo, bajo el dominio de Satanás. Hemos sido idólatras, hemos sido cultural, religiosa, económica y socialmente la clase de personas que hoy, de este lado, en la libertad, ya es libre, por gracia, por pura gracia del Señor, hoy consideramos indignas. Pero nosotros estábamos de ese lado. Por eso es bueno recordar de dónde nos sacó el Señor. Para eso Dios dio la primera fiesta de todas, que es la Pascua. Claro. Para recordar de dónde nos sacó y para recordar con qué medio, qué utilizó Dios para sacarnos de esa indignidad. Esa indignidad que nos hacía esclavos, extranjeros. Y la verdad es que el saber, cuando veamos las leyes donde Dios dice cómo tratar al extranjero, que hay que tratarlo mejor que al conciudadano, al extranjero, porque vosotros fuisteis extranjeros en Egipto. O sea, no olvidar de dónde nos sacó el Señor y no olvidar que nos sacó de esa condición por pura gracia, sin mérito alguno, por pura gracia, que Él proporcionó el sacrificio para satisfacer su justicia y darnos a nosotros la liberación del mundo, la liberación de la esclavitud del mundo, del sistema del mundo. Pero si Dios te sacó de Egipto, no te lleves a Egipto con vos. Ese es el principio. Dios te sacó de Egipto, pagó un precio alto, la sangre que pintó los postes y el dintel de cada casa, pero más que todo, el sacrificio que se hizo en el umbral, donde se derramó la sangre en el agujero que había en el umbral y desde ahí pintar el poste los postes y el dintel. No te olvides del precio que pagó el Señor por pura gracia, sin mérito alguno, para hacerte libre y no te vuelvas a la esclavitud. No extrañes la esclavitud, no extrañes la música, no extrañes las fiestas, no extrañes los amigos, no extrañes los hábitos, las costumbres que tenías cuando estabas en Egipto. Porque eso le pasó al pueblo de Israel y cada vez que extrañaba quería volver. Y cuando querés volver a la vieja esclavitud, la verdad es que es un problema. Es un problema porque ese es el pie torcido que tira para salirse del camino. Ese es el pie torcido. Entonces, vamos a comenzar con el capítulo 21, donde el primer versículo usa la palabra, en hebreo, la palabra mishpatim. Y acá dice, y estas son las leyes que les propondrás. Y comienza a relatar en estos capítulos, en todos estos capítulos, las leyes. Usted dice, no son las leyes, son las ordenanzas. Son las leyes, ordenanzas, mandamientos, decretos, estatutos, instrucciones. 6 cosas le dije, Llámela como quiera, pero obedézcalas. Póngale el nombre que quiera. Pero para ser santo y ser un pueblo que vive en libertad, tiene que obedecer estas instrucciones de Dios. Entonces, lo primero de lo que habla es de los siervos hebreos. Como Dios siempre tiene en su objetivo la liberación, la libertad. La libertad es... Esta es la verdadera libertad. Esta es la verdadera libertad y es indiscutible con Dios, porque Dios nos hizo libres, libres del yugo de la esclavitud, del pecado, del faraón, de Satanás. Entonces, no nos hizo libre para que volvamos a someternos al yugo de la esclavitud. Anoten eso, porque hay un texto bíblico que respalda esto que le estoy diciendo. No nos hizo libres para que nos volvamos a someter. Entonces, después de 6 años, ahí él decía, tengo que pagar
me endeudo, pido un préstamo. Por eso tan clara la Escritura en cuanto a no pedir préstamos, a no endeudarse, o no salir de garante o fiador. Entonces, no podía pagar, entonces tenía que pagar. ¿De qué manera? No cambia la manera a la actual. Porque cuando vos estás endeudado y debes una suma X de dinero, todo el tiempo que vos tenés que trabajar, invertir tu tiempo, Tu vida. más que invertir, gastar tu tiempo. No es una inversión porque no tenés rédito, es gastar tu tiempo. El tiempo es vida. Gastar tu vida trabajando y trabajando en relación de dependencia o de la manera que sea, para poder pagar las cuotas de ese préstamo que pediste. En definitiva, todas estas horas que estás trabajando, tal vez meses, tal vez años, hay préstamos a 5 años, hay planes para comprar autos con 84 cuotas, entonces, todos esos años que estás trabajando para pagar el préstamo, es tiempo que no te pertenece a vos, es tiempo que está esclavizado con el sistema. Le pertenece al sistema. El sistema te dio el préstamo, ahora tenés que venderle ese tiempo al sistema para poder pagarle al sistema el préstamo que te dio. Entonces esa es la esclavitud moderna. La deuda es la esclavitud moderna. Lo repito, la deuda, el endeudarse, la deuda es la esclavitud moderna de las personas, de las familias, de las organizaciones, de las empresas y de los países. La deuda es la esclavitud moderna. Entonces, Dios establece una solución, un límite a esta situación. Entonces la persona, cuando no podía pagar, decía, bueno, tomame como esclavo. Me ofrezco como esclavo o tomame como esclavo para que así yo pueda pagarte eso que vos me prestaste, ese dinero que me prestaste y que yo no te puedo devolver. Tal vez la mejor palabra que lo representa, la mejor traducción sea siervos. Siervo. Tomame como sirviente, tomame como siervo, hasta que yo te pueda pagar con mi trabajo lo mismo que ahora. Solamente que en aquella época Dios lo hizo más humano que lo que es ahora. Totalmente. Porque ahora, si no podés pagar, vas a estar 10 años trabajando, 20 años trabajando, te van a rematar la casa, te van a someter, te van a quitar la paz, te van a quitar todo. En cambio, como Dios lo legisló, Él estableció un límite. La liberación de los siervos al cabo de 6 años. Entonces, el 7º año, cada siervo, cada esclavo, cada sirviente recuperaba la libertad. Es muy interesante ese tema que siempre el 7 representa el día de reposo. Claro. Siempre, el 7º día es el día de reposo. Entonces, de la creación. Dios dice, es delicia. El día de reposo tiene que ser delicia para tu alma. Entonces dice, ahora hay esclavos, hay siervos, hay gente que ha vendido su tiempo para pagar la deuda al acreedor. Entonces Dios dice, esto tiene un límite. Y el límite es el día que es delicia, el día que es mío, el día consagrado y dedicado a mí. O sea que el 7º año tienen que quedar libres. Es muy interesante la solución que da Dios. Vamos al Nuevo Testamento. Yo voy al Nuevo Testamento y después la dejo a Ada que ella continúa. Pero me gustaría darle algunos versículos del Nuevo Testamento. 1 Corintios, anote ahí, 1 Corintios 6, 19 y 20. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Es para prestar atención, no sois vuestros. Y ahí dice, ¿por qué? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dios nos sacó de la esclavitud de Faraón, de Satanás, del Dios del sistema de este mundo. Pero ahora nosotros somos siervos de Dios.
Pablo hablaba y encabezaba sus cartas diciendo siervo de Jesucristo en la traducción, pero en el original es esclavo. Decía esclavo. Esclavo de Jesucristo. Entonces, mire, ¿por qué ahora somos de Él? Porque nos compró. Simple, nos compró con la sangre preciosa de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Miren 1 Corintios 7:23. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. No os hagáis esclavos de los hombres. Muy interesante. Romanos 6, 22 y 23. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, que sabemos de memoria, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos hizo libres para darnos su vida. Una cosa muy interesante, y es para que ustedes lo consideran, la Torá enseña que si el siervo estaba casado, el amo debería mantener no solamente al siervo, sino a la mujer y a los hijos. Esa es la humanidad, esa es la empatía, eso es el respeto por el prójimo. Y sobre todo por el más débil, por el más desprotegido, por el más vulnerable. Siempre Dios vuelca su corazón hacia ellos. Qué bueno. Versículos 5 y 6, Ada. El 5 y 6 habla de cuando llegaba el séptimo año, digamos, al final del sexto año, llegaba el séptimo año, el siervo podía voluntariamente decidir no salir en libertad. Él podía optar, permanecer bajo la tutela del amo, viviendo junto con los hijos de su amo, y la verdad es que en ese caso, si el siervo, el sirviente, optaba por quedarse, la Torá nos relata aquí en el versículos 5 y 6, una ceremonia que prolonga esta servidumbre y tiene énfasis en la oreja y en la puerta. Es muy interesante porque a veces cuando uno lo lee, ¿no? Dice, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con una lesna y será su siervo para siempre. Y bueno, y muchos nos han preguntado ¿qué significa? A lo largo de los años que hemos enseñado esta misma porción, qué inhumano, qué doloroso. Clavarle la oreja al pobre sirviente, clavarle la oreja al marco de la puerta. Hacerle un huequito en la... Clavarle la oreja al marco de la puerta. Qué cruel. Qué cruel, qué crueldad. Eso lo inventó Dios. Miren, lo vamos a desmenuzar. Mírenlo. Miren. Este era esclavo. El amo mantenía a su mujer, a sus hijos, a él, y él trabajaba para el amo. Llegó el séptimo año. Dice, ya sos libre, porque la Torá lo manda. Sos libre, andate. No, que me voy a ir. Si acá estamos lo más bien. Estoy yo, tengo mi casita, tengo mi trabajo, tengo mi mujer, tengo mis hijos, tengo mi vida. ¿Qué me voy a ir? No, estoy mejor en la casa de mi amo que fuera de la casa de mi amo. Anote eso. Estoy mejor en la casa de mi amo que afuera de la casa de mi amo. Me quiero quedar en la casa de aquel que me sustenta, que me cuida, que me protege, que cuida a mi esposa, que cuida a mis hijos. Me quiero quedar con él, no me quiero ir más. ¿Qué hago? Si me voy, ¿qué voy a hacer lejos de la casa de mi amo? Entonces, de esto se trata. Es una ceremonia que prolonga su servidumbre y pone el énfasis en dos cosas que mencionó Ada. Las dos cosas que ella mencionó es la oreja y en la puerta. Pone énfasis en la oreja y en la puerta. El hecho de clavar en el poste de la puerta la oreja de aquel que quiere permanecer en esclavitud de su amo es algo muy significativo. Porque ¿qué es lo que había en el poste de la puerta? A veces nos olvidamos porque no relacionamos la parashá con la parashá anterior con la parashá anterior. Y nosotros hemos hablado de la mezuzá. La mezuzá es poner
los mandamientos de Dios en las puertas. Poner los mandamientos de Dios en la puerta. ¿Cómo se llama en hebreo el parante de la puerta? El marco. En hebreo, el poste de la puerta se llama mesuzá. Mesuzá quiere decir poste de la puerta. La jamba de la puerta. Y en plural sería mesuzot. En la actualidad se usa para identificar un pergamino que contiene el Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, ahí adentro, y se pone se pone en la puerta, se clava en la puerta. Entonces, por lo general, es una cajita. Nosotros siempre decimos, la tenemos porque nos trajeron de Israel una de ellas. Y nunca la pusimos. Nos falta hacernos el pergamino adentro, el rollito, y atornillarlo en el poste de la puerta. Se adhiere a la jamba derecha o al poste derecho de la puerta de la casa, del ingreso principal de la casa o del ingreso a las ciudades israelitas. Entonces, vamos a darle una interpretación espiritual a esto. Claro. La puerta a la que debe ser clavada nuestra oreja, si es que decidimos ser esclavos de Dios, es Jesucristo en toda su plenitud. A Él debe ser clavada nuestra oreja. Tanto como Redentor, como amo, como maestro y como Torah hecha carne. Por eso les mencioné el pergamino que se pone en la puerta. A Jesús en todos sus aspectos, pero no olvidar que Él es la Torah hecha carne, es la palabra de Dios hecha carne. Él es el verbo hecho carne, es el logos hecho carne, es la Torah hecha carne. Entonces, no puedo adherir mi oreja, clavarla en Jesucristo, ignorando que Él es los mandamientos de Dios hechos carne. En las instrucciones de Dios para que vivamos en santidad, hecho carne. Juan 10:9. Juan 10:9, Él mismo dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Él es la puerta, a donde tu oreja debe ser clavada. Se lo había prometido Dios a Moisés en Deuteronomio 18, del 15 al 19. Profeta del medio de ti y de tus hermanos como yo te levantará Yahweh tu Dios, Jesús. Y a Él oiréis. Pondré mis palabras. Conforme a todo lo que pediste a Yahweh tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva a oír yo la voz de Yahweh mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Yahweh me dijo, has hablado bien en lo que has dicho, profeta les levantaré del medio de sus hermanos, como tú, le dice a Moisés. Y pondré mis palabras en su boca. ¿Cuáles son sus palabras? Los 613 mandamientos de la Torah. Esas son las palabras de Dios. Los 613 mandamientos para vivir en santidad. Y pondré, dice Dios, mis palabras en su boca y Él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que Él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Y Marcos 9:7 dice, entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado. Y todos se quedan ahí y ponen en el punto y coma, pero eso es un punto y coma, no terminó la oración. Este es mi hijo amado, a Él oíd, porque Él es mi palabra hecha carne. Él es los 613 mandamientos de la Torah hechos carne. Él es. Entonces, clavar mi oreja, lo estoy clavando a la cruz del Calvario, lo estoy clavando a su yugo, lo estoy clavando a sus palabras, a sus mandamientos, a su modelo, a su ejemplo. Lo estoy clavando a Jesucristo, pero completo. Y justamente Marcos 9:7 es parte de la Haftará de esta semana, donde está relatada la transfiguración. Y esto acontece ahí, cuando sube Jesús, ¿no? Y se aparece Moisés y Elías. La voz del Padre dice, este es mi Hijo amado, a Él oíd. A Él oíd. ¿Por qué? Porque el simbolismo de la oreja o del oído es para oír, para obedecer lo que el Hijo dice a través de la Torá de su Padre.
Y también recordemos que los postes de la puerta son significativos porque es ahí, esos postes, los que se habían pintado con la sangre del cordero la noche de la salida de Egipto, tapando, tachando los nombres de los ídolos y dando testimonio de la expiación, del poder de la sangre de Yahshua que nos liberó del pecado y de la esclavitud. Bueno, a continuación entonces de los versículos 12 y 14 se establecen las leyes sobre actos de violencia. ¿Tenías algo antes? Sí, porque el versículo del 7 al 11, ahí también hay algo que nos han preguntado muchas veces, habla sobre la venta de una hija, ¿no? Ellos dicen, ¿cómo un padre va a vender una hija? ¿De qué están hablando? ¿Qué Dios raro es este? Y la verdad es que en esa época un padre tenía derecho a vender a su hija como sierva por causa de la extrema pobreza. Es decir, esto lo hacía el padre como un beneficio para ella. ¿Por qué? Porque se espera que como consecuencia de esta venta, esta hija se casara o con su amo o con el hijo del amo. Si ninguno de los dos se casaba con ella, entonces había sido víctima de una traición. Entonces, no debe ser visto como un acto cruel, sino que era un acto que un padre hacía en beneficio de su hija. ¿Para qué? Pensando en el futuro de ella. Y acá entenderíamos la verdadera, la realidad que se pinta muchas veces en los cuentos infantiles, ¿no? De la doncella o la pobre, Cenicienta convertida en princesa. De alguna manera acá esta joven pobre, a través de este acto que su padre hacía, buscando el bien de ella, iba a lograr la verdadera ascensión social. Iba a salir de un nivel de pobreza a un mejor estatus, a una mejor clase social, porque evidentemente quien la podía comprar era alguien más adinerado y de otra clase social. Entonces siempre Dios buscando el bien para los más débiles, para los más desprotegidos. Y hay una enseñanza espiritual muy profunda, y es que si Dios te ha dado esposa, Dios te ha dado hijos, Dios te ha dado hijas, la mujer y tu mujer y tus hijos continuarán siendo de Dios, aunque vos no quieras, aunque vos no quieras. Aunque, a ver, lo voy a decir más duramente. Tu mujer y tus hijos continuarán siendo de Dios, aunque vos te quieras apartar de Dios. Eso es lo que quería decir. Pasa que no le encontraba la vuelta para no ser hiriente. Porque muchas veces pasa. Está toda la familia en la iglesia. Y el sacerdote del hogar, el varón, se aparta de Dios. Bueno, tu mujer y tus hijos siguen siendo de Dios. Eso es lo que está enseñando aquí esta para allá. Bien. Luego, actos de violencia, versículo 12 para adelante. Habla del asesinato y el homicidio involuntario. Miren, son dos cosas diferentes. Exacto. Asesinato, en el asesinato hay premeditación. Exacto. Y hay una voluntad de matar. Exacto. En el homicidio involuntario es accidental. Es un descuido, un accidente. Entonces, acá lo que establece es que si alguien mató a otra persona, lo hiere para matarlo, pues esa persona merece la misma pena. Si dio muerte a alguien, esa persona debía morir. Ahora, como vos decís, si era sin intención, si era un accidente, en ese caso no merece pena de muerte, aunque ese crimen que cometió tiene que también ser castigado de alguna manera. Por eso Dios prevé, y lo vamos a estudiar más adelante cuando lleguemos al libro de Números 35 del 9 al 12, habla de las ciudades de refugio. Dice que debían señalar ciudades de refugio, donde huya el homicida que hiera a otra persona de muerte sin intención, sin alevosía, digamos, sin premeditación. Claro, entonces, como la ley ética de Dios es ojo por ojo, diente por diente, hasta que Jesús le dio la correcta interpretación,
lo que existía era la figura del vengador de la sangre. Exacto. Un familiar salía a perseguir al asesino y cobraba ojo por ojo, diente por diente, o sea, lo mataba. Entonces, acá el hiriente no es un asesino, es alguien que lo hizo involuntariamente, y entonces el vengador de la sangre tiene el mismo derecho de reclamar el ojo por ojo, diente por diente, y perseguirlo y matarlo. Entonces Dios proveyó y previó y proveyó ciudades de refugio a ambos lados del río Jordán. No había que correr demasiado para que el que mataba a otro involuntariamente pudiera refugiarse. Y si no lo mataba involuntariamente y era un asesino, también se podía refugiar. El tema es que ambos, el voluntario y el involuntario, se refugiaban hasta el juicio, pues tenía que haber un juicio. Entonces, cuando se sometían al juicio, al tribunal que lo juzgaba con la Torá, ambos se habían escondido ahí. Bueno, el asesino era apedreado, era muerto, y el que lo había hecho involuntariamente se quedaba a vivir dentro de la ciudad de refugio hasta el año de jubileo, hasta o la muerte del sumo sacerdote, hasta determinado momento. Vamos, habla con bien, acá el que golpea a sus padres. Sí, versículos 15 y 17 del capítulo 21, en ambos se refiere a los padres. Dice, el que hiere a su padre o a su madre morirá. Y la verdad es que acá vemos que Dios es bien estricto. Para aquellos que golpean a su padre, dice que merece la pena de muerte si le causó alguna contusión, alguna lastimadura, alguna herida. A diferencia, ¿no?, del ataque a cualquier otra persona, por el cual el agresor solamente paga por daños y perjuicios. Entonces, acá está hablando de que si golpeas a tus padres, Dios dice, mereces la pena de muerte. Si golpeas al vecino, sí, pagale daños y perjuicios. Exacto. Si golpeaste a tu papá o a tu mamá, exactamente, sos digno de muerte. Exactamente. Por eso el 17 dice... ¿Qué nos enseña eso? Igualmente el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Los dos van de la mano, el 15 y el 17. ¿Y esto qué nos está enseñando? En primer lugar, el deber ante Dios de honrar padre y madre. Inclusive es uno de los 10 mandamientos que veíamos la semana pasada. Pero también habla o quiere enseñar sobre la importancia del respeto a las autoridades establecidas por Dios. ¿Por qué? Porque el respeto a la autoridad se aprende en casa. Aún el respeto a Dios y la obediencia a la palabra, a su Torah, se aprende. El respeto a la autoridad de Dios. De Dios, exactamente. Porque a veces uno respeta a Dios, sí, yo respeto a Dios. Pero no obedezco No. Claro. Respeto a la autoridad, porque acá estamos hablando de autoridad. Respeto a la autoridad de Dios. La obediencia a su palabra, el respeto, por respeto a su autoridad, a que Él manda. Eso es respeto a la autoridad. Papá y mamá mandan en casa. Exacto. Dios manda en la creación. Dios manda en su pueblo. Entonces, respeto a la autoridad no es cantar canciones. Respeto a la autoridad es reconocer que Él manda, Dios manda. Que los padres son la autoridad puesta por Dios sobre cada uno de nosotros para que ellos nos cuiden, nos proveen, pero sobre todo para que nos formen, que nos acompañen en el proceso de aprendizaje de estas sus instrucciones, como modelo de amor a Dios. Nuestros padres, de ellos aprendemos absolutamente todo, nuestras costumbres, nuestra fe, los principios, la moral, todo nos lo imparten los padres. Por eso también sería tema probablemente para otro estudio, analizar, ¿no?, la responsabilidad que los padres tienen y cómo también los padres como autoridad tienen que ser modelo, ejemplos, referentes y dar cuentas ante Dios de cómo educamos a los hijos. Está lleno de gente desobediente a los mandamientos de Dios, desobediente a las instrucciones de Dios, desobedientes a la palabra de Dios. ¿Querés que les diga un secreto? El secreto es que no aprendieron la obediencia en su casa cuando eran niños. Claro. Entonces, cuando son grandes son desobedientes. Están buscando excusas para no obedecer. Entonces,
el respeto a la autoridad de Dios y la obediencia a la palabra de Dios se aprende en el hogar, respetando y obedeciendo a los padres. Si enseñamos a nuestros hijos a respetarnos a nosotros como padres y a obedecernos, es una persona preparada para que cuando él, a través de Cristo, sea adoptado como hijo de Dios, como dice el capítulo 1 del Evangelio de Juan, sea adoptado como hijo de Dios, no va a tener ningún problema a obedecer a su nuevo padre, el cual lo ha adoptado, Yahweh nuestro Dios, porque aprendió a obedecer en casa. Bien, versículo 16 habla de... El que robare una persona y la vendiere, o si fuera hallada en sus manos, morirá. Acá está hablando del secuestro. Dice, si se robare una persona, es decir, si tomo a una persona cautiva. ¿Sí? El secuestro. El secuestro. El secuestro para pedir rescate. Rescate. Exactamente. Ahí está la figura, trayéndolo a la realidad días, actual. A nuestros días. Es, tomo una persona para venderla, para pedir rescate. Entonces, exactamente. La Torá establece que los secuestradores de una persona reciben la pena de muerte, así aunque no haya pedido rescate y solamente hayan secuestrado a la persona para que trabajara para ellos, digamos, ¿no? Para la esclavitud. Hoy también se ve mucho eso, ¿no es cierto? O que la secuestran, ya sea para explotarla, la famosa explotación laboral, o también para que la vendieran como esclavo, lo que es el equivalente a pedir un rescate, porque si yo secuestro a una persona, la tengo, la hago trabajar para mí, y o bien la secuestro para después vender a esa persona, es lo mismo, me estoy haciendo de un dinero, es lo mismo que si hubiera pedido rescate por ella. Interesante que cada vez que vemos en televisión, en los noticieros, que tienen esclavizada gente trabajando, hay una película de Palito Ortega, donde él lo tenían encerrado en Buenos Aires, en un sótano, en un bar, y lo hacían trabajar. Bueno, ahora de vez en cuando vemos ¿sí? Que en determinados lugares encuentran extranjeros esclavizados. Entonces, bueno, ahí tienen lo que dice la Torá. Dios dice que merecen la pena de muerte. Sí, yo no lo quería decir, pero ustedes ya saben lo que dice la Torá cuando se comete tal hecho. Contra un ser humano que está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Adelante, Ada. Bueno, luego del 18 al 19, seguimos en el capítulo 21, ¿no? Habla de el caso de que dos hombres o dos personas peleen. La Torá analiza el caso en el que una persona le da un golpe a su prójimo tan fuerte como para matarlo, aun que haya usado el puño para hacer ese golpe, usó el puño como un arma mortal. Si la víctima que recibió ese golpe no muere, los jueces, la corte, encarcela al agresor hasta que la víctima se recupere. O sea, lo toma más o menos lo que decías vos antes. O sea, va a estar a la cárcel. Y se ve qué pasa con la persona que recibió el golpe. Se espera ver si la persona se muere o no se muere. Entonces el agresor puede recibir la pena capital si la persona muere. Ahora, si la persona se recupera y su vida no corre peligro, el atacante es liberado de la prisión, pero debe pagarle a la víctima lo que llamamos lucro cesante y los gastos médicos. O sea, la indemnización por daños y perjuicios sería. El lucro cesante es lo que podría haber ganado si hubiera podido seguir trabajando, y los gastos médicos, obviamente. Versículos 20 y 21 habla de la muerte de un esclavo. Claro, exactamente, de un siervo, de un esclavo. Sí. Dado que el esclavo es propiedad de su amo, solo puede tratarse de un esclavo no israelita. Acuérdense que los israelitas no podían tener a otro israelita esclavizado, sino solo como siervo y por un tiempo determinado. Bien, versículos 22 al 25, vamos, se nos termina el tiempo y no hicimos ni un capítulo. 22 al 25, castigo por lesiones corporales. Exacto. Está refiriéndose al daño que uno le causa a otra persona. No siempre acuérdense que es nuestro trato con el prójimo, nuestra relación con el otro. Sigamos.
las leyes sobre la responsabilidad de amos y dueños, o sea, seguimos en Acá lo está mismo. lo del daño ojo por ojo y Sí, en lo anterior está ojo por ojo, diente por diente, en el versículo 23, vida por y 24 y 25. Exacto. 23, 24 y 25, que dice, para que ustedes tengan la referencia de ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué dice? Claro, mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Entonces, del 22 al 25 tenemos castigos por lesiones corporales. Y esta ley del talión es importante que entendamos que no está instando a la venganza, porque muchos le interpretan, el que me las hizo las tiene que pagar, si me dañó yo lo tengo que dañar. No, acá esta ley se establece para limitar esa devolución, ese castigo. Se trata de una compensación equitativa. Si te lastimó una mano, la compensación se entendería como que fuera una mano, ¿no es cierto? O sea, no debe verse como un castigo, sino como una justa compensación por el daño ocasionado. Y Jesús habló al respecto. Eso es muy interesante ver a nuestro maestro referirse a esta, ¿Qué dijo a la Jesús? Torá. Es muy importante que entendamos qué dijo Jesús. ¿Qué dijo Jesús? En Mateo 5:38 Jesús dice: oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Mas yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2 millas. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Qué bueno, qué bueno. Entonces, siempre, obviamente, Ahora es cuando alguien nos hace algo, tenemos que compensar equitativamente, o él nos tiene que compensar equitativamente cuando uno le hace algo a otra persona. Pero ¿qué pasa cuando nosotros le hacemos daño a otra persona? Esto es un tema muy importante. Cuando yo le hago un daño a la otra persona, voy y le digo, uy, perdóname. No alcanza pará, con el pedido de perdón. A ver cómo es lo que la Torá habla de la restitución. No se debe compensar todo el daño que hayamos hecho a otra persona siempre. Ajá, entonces, ¿cómo es el asunto? Primera Tesalonicenses 5:15 dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. O sea, Jesús y su palabra siempre hablándonos de tener en consideración al otro, de no abusarnos del otro, de no... Pero acá está hablando de compensación. O sea, acá el daño está hecho. No está hablando de no abusarnos. Está hablando de le hiciste un daño. ¿Qué tenés que hacer si le hiciste un daño? Compensar. ¿Pedirle disculpas? No, compensar. No. Es nuestro deber ineludible compensar todo daño que hayamos hecho a otra persona. Es nuestro deber ineludible, según la Torá, compensar todo daño que hayamos hecho a otra persona. No alcanza con pedirle disculpas. No alcanza. Si hay un daño material, compensarlo. Con un adicional. Con un adicional. Si te prestó la pala de punta para que plantes una planta y se te quebró el mango, o comprate un mango, sacarle la parte que quedó adentro, ¿viste? Ponéselo correctamente y llévale la pala con el mango nuevo, más un regalo adicional. Llevarle una torta, 1 kilo de fruta, una docena de huevos, más un regalo adicional. La Biblia establece clarito la quinta parte, un 20% más, ya lo vamos a ir viendo. No podés ir y decirle, se me rompió, perdóname. No. Es nuestro deber ineludible compensar todo daño que hayamos hecho a otra persona con más un incremento. El pedido de perdón, el pedido de disculpas, devolver lo que hayamos roto, o vas y le compras una pala nueva, más un adicional. Gracias por haberme prestado esto, perdóname, se me rompió, ya lo arreglé, acá te lo traigo arreglado,
y por el daño que te estoy ocasionando, toma, te compenso con este presente. Es importante eso, es importante. Entonces, seguimos con responsabilidades de amos y dueños. Sí, acá es interesante porque si alguien tenía un siervo, obviamente que no era israelita, igualmente vemos que Dios lo que hace es disuadir a los dueños de los esclavos para que no los maltraten. No por el hecho de tener un siervo o un esclavo que no sea del pueblo de Israel, le da autoridad para maltratarlo. Es más, dice que si un amo hiere a su siervo, lo debía dejar ir libre. Entonces, nos muestra qué cosa, el cuidado que Dios tenía de los siervos, aunque estas personas no fueran israelitas. Y eso mismo aplica hoy en día para todas las personas que tienen empleados. Siempre existe el deber delante de Dios de cuidar la integridad física y la integridad mental de las personas que trabajan para uno. Y esto lo vemos, ¿no?, tantas veces en las empresas, porque el maltrato no necesariamente es físico. Hoy día hay mucho maltrato mental, esos jefes que te humillan, que te maltratan, que se abusan de vos de diferentes maneras. Entonces, acá habla de tomar si se le salió un diente. Sí. Bueno, hay veces que el maltrato moral, psicológico, claro, es mucho peor que te hagan salir un diente. Sí, vemos a personas terminando en el psicólogo a veces o con tratamientos médicos causa de haber tenido malos amos. Bueno, ya terminando con el tiempo, del 28 al 32 vamos a ver la muerte causada por animales tuyos. Exactamente. Si tu perro mordió al vecino. Al vecino. Eso es. Si tu perro mordió al vecino. Porque empieza el 28, si un buey acorneare. Claro, en esa época era común los bueyes porque los bueyes se usaban para arar y era una economía agrícola-ganadera. Entonces, las responsabilidades de los daños producidos por nuestros animales. Exacto. Léalo después. Después, es muy interesante. Este es interesante, le gusta la Ada, así que se lo vamos a dejar que ella lo explique y lo tenemos a los versículos. Dice, si alguno abriera un pozo o cavare una cisterna y no la tapa, no la cubre, y se cae en ese pozo un buey o un asno, el dueño de la cisterna pagará el daño, resarciendo al dueño del animal, y lo que fuere muerto será suyo. Entonces dice, básicamente, ¿a qué se está refiriendo? Traigámoslo también a nuestros días, ¿no? La Torá prohíbe abandonar, dejar un posible foco de peligro en un sitio público, ya sea un pozo abierto, ya sea lo que experimentamos esta semana, un alambre atravesado en el medio de la calle y que alguien se lo lleve por delante y se caiga o se lastime, que tiraste una cáscara de banana y alguien se resbala y se cae. Si bien nadie es dueño de la vía pública, y esto es verdad, porque la vía es pública, sí somos nosotros responsables si creamos en la vida pública una potencial amenaza. En definitiva, se debe compensar el daño por haber sido negligentes. Bien, qué bueno. Ahora dejamos un perro que anda mordiendo. A ver, una cabra. Que anda corneando. Que anda perdiendo. Estábamos viendo un video el otro día. Sí. De una cabra, oveja, sí. No me acuerdo qué era, que andaba suelta por ahí, que era corneadora. Sí. Y tiraba a las personas, las corría y las acorneaba y las tiraba. Pegaba el golpe y la gente caía patas para arriba. Sí. Entonces, el animal, versículos 35 y 36, el animal que provoca daños a la propiedad o a las personas, una vez que se ha determinado que el animal es de naturaleza agresiva, exacto. Si tenés un perro agresivo, aumenta el deber del dueño de custodiarlo. El dueño asume absoluta responsabilidad por todos los daños que ese animal produce. Y es doble la responsabilidad, si él, lo decía más arriba, si él había sido advertido de la conducta del animal y no tuvo cuidado. Cuando el dueño se enteró que tenía un animal peligroso, no hizo nada para prevenir posibles ataques. Capítulo 22.
Bueno, Vamos al 22. vamos al 22. Uy, acá habla mucho de la restitución, esto que vos hablabas hoy, ¿no? De la compensación de la restitución. Ujú. ¿De qué se trata este capítulo 22? Bien, este capítulo sigue analizando leyes, ¿no? Y nos habla de que Dios nos exige ser muy cuidadosos con los bienes de los demás. Tengamos en mente esto cuando leamos todo el capítulo 22. Dios nos exige ser muy cuidadosos con los bienes de los demás. No solo no debemos pecar, sino que no debemos hacer nada que implique que aprobamos la deshonestidad de los demás. O sea, Dios siempre pone la vara alta, ¿no? Porque recordemos, estas leyes son para moldear nuestra conducta, la conducta que Él anhela de los hijos de Él, de su pueblo. Nosotros vamos a mostrar que somos hijos de Dios, y esa era la función que Dios, es la función que Dios dio al pueblo de Israel, mostrar al mundo la existencia de Dios y mostrar al mundo la conducta que los hijos de Dios debemos tener. Y ya en aquella época había cuatreros. Sí, robaban ganado. Había cuatreros. Sí. ¿Qué es un cuatrero? Alguien que roba ganado. Miren el versículo 1. Cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes. Y por aquella oveja, 4 ovejas. Entonces, el cuatrero, la persona que roba ganado, la Torá establece que quien roba un buey o una oveja pagará esa compensación. Miren, por uno 5 o por una oveja 4. Está bueno eso, ¿eh? Para aprender, ¿no? Para aprender la lección, o sea, no solo para aprender la lección, en realidad lo que siempre la Torá hace, toda ley es preventiva, para que uno sepa la consecuencia que va a tener si lo hace. Está tratando de prevenir. Y es interesante porque ahí el versículo 3 dice, el ladrón hará completa restitución. Y si no tuviere con qué... Pero no estamos hablando de buey. El tema era el buey y la oveja, ¿y ahora? Sí, no, ahora estamos hablando de cuando el ladrón entró a una casa. Bien, bien. Cambiamos entonces. Cambiamos sí, acá ya no del cuatrero. Entonces acá estamos hablando del que roba una casa. Una casa. El que vacía una casa, el que roba una casa, el que entró y se llevó el televisor, o el que entró y se llevó la computadora, lo que sea. El que roba en una casa. A ver, ahora sí, el versículo 3 que estaba leyendo Adi, que ella nos explique de qué se trata. Sí, el ladrón debe hacer completa restitución. Y si no tiene con qué pagar esa restitución, será vendido, el ladrón será vendido por su hurto. Se vende su servicio, su persona de alguna manera. Entonces, bueno, acá habla del trato, ¿no? Que debe recibir el ladrón. El ladrón, ¿no? Si es encontrado, pero... Debe pagar, entonces, por el robo, por los daños que haya causado. Sí. Y se puede miren, lo meten en la cárcel, pero no lo dejan en la cárcel. Porque es fácil, ¿viste? Te dejan en la cárcel y encima te dan de comer. Claro. No. El sistema de Dios era otro. Claro. Lo metían en la cárcel y decía, ¿tenés para pagar todo lo que choreaste? No tengo. Bueno, a ver, ¿quién lo quiere comprar? Compren al ladrón y con lo producido de esa venta le pagamos la indemnización a aquel que este ladrón le robó los bienes. Muy interesante. Sí, porque el sistema actual, digamos, hoy al ladrón se lo pone en prisión, el ladrón pierde algunas libertades personales, pero es alimentado por el Estado y pasa su tiempo haciendo la mayoría de las veces nada, en conjunto con otros personajes bastante peligrosos también, ¿no? Entonces, si bien la idea de que vaya a prisión puede servir como un disuasivo, la verdad es que hoy por hoy las prisiones no cumplen la función de rehabilitar a la persona. Ese encarcelamiento no hace nada para reparar el mal que causó a la víctima. Es muy interesante, como decimos, ¿no? Y en contraste, el sistema de Dios, este sistema descrito en la Torá, este sistema penal, ¿no? Penal, exacto, punitivo,
la víctima es compensada con los fondos que generó la venta del ladrón, que es puesto en un entorno normativo donde se espera que pueda aprender nuevas maneras de vivir, nuevas maneras de resolver problemas, nuevas maneras de comportarse en su trato con el otro. Este sistema, el sistema de Dios, ofrece la esperanza de un cambio real en la persona que hizo mal. En lugar de sentenciarlo a una celda, en la que todavía corre más riesgo de ser un peor criminal, en este caso el ofensor puede rehabilitarse mientras trabaja para pagar su deuda. Muy bueno eso, ¿no? Está muy bueno eso. Siempre la posibilidad de rehabilitación, mostrando a ese Dios como un Dios de oportunidades, que cree firmemente en dar posibilidades al ser humano para que el ser humano mejore, se supere, cambie. Estaba acordándome del versículo 5, tenemos una amiga que tiene ahí un campo, sí. y salimos a caminar allí y dice, este es mi campo, y nosotros dijimos, pero ahí hay máquinas sembrando soja y cosechando, que es lo que estaban haciendo las máquinas, cosechando en ese momento. Sí. ¿Es tu campo? Y sí, el campo es mío, dice. Entonces, el versículo 5 habla de eso. Habla de le estás ocupando ilegalmente el campo de otro. Eso es lo que está hablando el versículo 5. Si metiste animal en el campo del vecino para que coma la alfalfa del vecino. Eso habla del 5. Metiste animal en el campo del vecino y los animales que vos metiste en el campo del vecino se comieron la alfalfa. Bien, y ahí establece qué es lo que se debe pagar. El 6... es interesante el tema de cuando de prender fuego. Que está tan vigente hoy día el tema del fuego, de prender fuego y hacer un daño irreparable. Y acá habla de un fuego accidental, porque dice cuando se prendiere fuego al quemar espinos, un daño accidental, se puso a quemar espinos, la poda, qué sé yo, lo que sea, quemar el campo o la cosecha. La parva, eran en esa época, ahora son los silos, o ahora son los silobolsas. Quemar las mieses amontonadas o en pie, o campo, plantas. Un bosque. El que encendió el fuego pagará lo quemado. Aunque sea... en tu propio campo. Aunque sea involuntario. Claro, que sea involuntario. En tu campo no te vas a pagar nada, pero aunque sea involuntario. No, pero si vos incendiste en tu campo y ese fuego se extendió, que es lo que pasa la mayoría de las veces, prendí fuego para quemar las hojas y resulta que ese fuego salió de control, incendiaste media ciudad o medio bosque o medio campo de otra persona, debes indemnizar por los daños y perjuicios que le ocasionaste. Es interesante porque... la gente habla de la intención. La intención. No fue mi intención. Acá está hablando de responsabilidad, no de intención. Implica la responsabilidad de prender fuego, incluso si lo prendemos en nuestro propio campo. Total. Por lo tanto, debemos indemnizar por daños y perjuicios si el fuego se nos va de las manos y arde sin control, aunque no haya sido la intención. ¿Por qué? Porque se está castigando no solo la malicia, sino también la negligencia. Y también en la Torá de Dios, la negligencia merece su castigo. Después, cuando le damos algo para cuidar al otro, para guardarlo, algo para nuestro, cuidarlo, para que el otro lo cuide. Entonces también hay mandamientos en relación de eso. ¿Querés decir algo de eso o seguimos? No, quiero seguir porque queda mucho y el tiempo se nos está yendo. Bien, entonces, el que toma prestado, 14. El versículo 14. Ahí frena. Sí. Vamos a ver el versículo 14 sí. Y le vamos a agregar esperen que se lo agrego acá, el 15. 14 y 15.
Sí, dice, si alguno hubiera tomado prestada bestia de su prójimo y fuera estropeada o muerta, estando ausente su dueño, deberá pagarla. Si el dueño estaba presente, no lo pagará. Si era alquilado, recibirá el dueño del alquiler. No, pero no era este el que me quería referir. No, este también está relacionado con el anterior. El que toma prestado. Algo prestado tiene que, si a eso que te prestaron lo rompiste o te lo robaron a vos, tenés que responder por eso. Tenés que ir y comprar lo que te robaron y devolvérselo al dueño. El dueño, ¿qué culpa tiene que a vos te robaron lo que pediste prestado? Sí. Bien. Versículo 18. 17. Sí, no, nada. Las leyes humanitarias vemos de 16 para adelante. Después el 18 habla de la hechicera. A la hechicera no dejarás viva. Exacto. Y nosotros tenemos que el mundo, el sistema de este mundo, admira a las hechiceras. Y no hay presidente que no tenga su hechicera personal. Totalmente. Y Dios dice, a la hechicera la tenés que matar. Y esto la premian, le dan unos sueldazos, porque se descubrieron en el gobierno anterior los sueldazos que cobraban la hechicera. Las que adivinaban, sí. Después el 19 y fíjate que tan grave es, ¿no? Que Dios lo prohíbe y a Saúl lo que le costó haber ido a ver a la pitonisa, la hechicera, ¿no? Exactamente. Entonces, el 19 prohíbe la zoofilia, el 20 el que ofrece ofrendas a dioses ajenos, idolatría, pero con ofrendas. ¿Vieron cuando andan ahí vendiéndole, no sé, un cigarrillo a un muñequito? Eso se usaba mucho en una época en Buenos Aires, ¿no? Tenían los muñequitos y les ponían cigarrillo en la boca y le daban ofrendas y otro tipo de ídolos, que no lo vamos a mencionar ahora porque venimos bien en pureza, santidad y guía del Espíritu Santo. ¿Para qué nos vamos a ensuciar el cerebro hablando de las cosas que hace el mundo, ¿no? Del 21 al 24 habla del extranjero, lo que nosotros decíamos hace un rato. Al extranjero no engañarás, ni angustiarás, no engañarás, ni angustiarás, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. También habla de la viuda y el huérfano. Pues sí, importante el 23 y el 24. Entonces, ahí Ada nos explica esto, que ella lo tiene un poco más analizado. Claro, porque el 23 dice, pero si tú llegas a afligirles... ¿A quiénes? A la viuda y al huérfano, y ellos clamaren a mí, dice Dios, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá, y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas, y huérfanos vuestros hijos. Y la verdad, en la Torá, el huérfano y la viuda representan a las personas más vulnerables, personas que no tienen familia que los proteja. Entonces, a través de este mandamiento y del castigo que Dios advierte, nos muestra que Dios actúa como su protector. Uno debe estar atento a los huérfanos y a las viudas, porque el castigo está detallado en la Torá. Que en definitiva representan los indefensos y los abandonados. Los excluidos. ¿Cuántos indefensos hay? Entonces encontrás a alguien que está indefenso por necesidad. Por necesidad está indefenso. Entonces le decía, haceme tal trabajo, cortame el pasto. Tengo hambre, tengo que comprar medicina para mis hijos, tengo que comprar la leche para mis hijos. Soy un indefenso, un abandonado. ¿Lo ves indefenso? Le decís, bueno, está bien, cortame el pasto. Tenés 1 hectárea, cortame el césped de esta mansión que tengo, que tiene una hectárea de parque con quincho, pileta y todo, cortámelo. ¿Cuánto me cobra? 10 pesos. No, yo te puedo pagar 5. Pero ¿saben qué? La gente nunca le discute el precio a las grandes empresas. Vienen las grandes empresas y pagás lo que te quieren cobrar. Vienen las grandes organizaciones, pagás lo que te quieren cobrar. Viene un indefenso, un abandonado, un vulnerable, dijo Ada, alguien que es vulnerable, y le peleas el precio. Hay algo que está fallando en la cabeza del ser humano. Algo que está fallando. Hay algún cable que está suelto
y cada vez que mueves la cabeza te hace chispas contra el polo opuesto. Entonces, a ver, ¿cómo es esto? Adam? Me interesa mucho este tema, ¿eh? Interesa mucho. En la Torá, entonces... Sí, dijimos que la viuda y el huérfano son las personas más vulnerables, básicamente porque no tienen una familia que los proteja, y nosotros debemos estar, sus hijos, atentos a los huérfanos y a las viudas. ¿Por qué? Porque acá está claramente establecido en la Torá que Dios hizo un pacto especial con la viuda y los huérfanos, y Él es el que les responderá siempre que sean atormentados y le clamen a Dios. Entonces, atormentar a estas personas es darle un dolor doble del normal. ¿Por qué? Porque cada abuso no solo los humilla, sino que le recuerda al huérfano y a la viuda su pérdida anterior, y que no hay nadie que pueda salir en su defensa. Porque el huérfano podría decir, si tal vez yo tuviera un padre que me proteja, no me tratarían de esta forma. La viuda puede pensar, si yo tuviera un esposo vivo, probablemente estas cosas no me sucederían si mi esposo estuviera vivo. Entonces Dios escucha siempre a estas personas. Él responde con un castigo apropiado para el atormentador. Y no por nada, ¿no? Siempre la Torá nos habla que justamente como son el huérfano y la viuda los más vulnerables, en Deuteronomio capítulo 14, del 28 al 29, Dios estableció que el diezmo era para el extranjero, la viuda y el huérfano. Al fin de cada 3 años, dice Deuteronomio 14, 28, sí. Sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades, y vendrá el levita, que era el pobre porque no tenía heredad, que servía a Dios, pero no tenía propiedades, no tenía heredades, no tenía campos, que no tiene parte ni heredad contigo, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Yahweh tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Por eso la función de la congregación de Dios es que en la congregación no haya gente necesitada, que no haya vulnerable, que no haya gente con necesidad. Es responsabilidad de cada congregación que nadie pase necesidad, que nadie tenga hambre en la congregación. Yo avanzaría hasta... ¿A dónde? Bueno, a partir del versículo 14, en el 23 estamos ya. No, avanzamos. Sigamos entonces al capítulo 23. Sí, salteamos bastante, pero básicamente en el 23 lo que encontramos, bueno, siguen agregándose leyes, pero sería interesante, por una cuestión de tiempo, mencionar que a partir del versículo 14, del 14 al 19, habla de las fiestas anuales. Habla de las fiestas a partir del 14 al 19. Bien, bien. Menciona las 3 festividades anuales de peregrinación establecidas por Dios. Todo hombre debía subir a Jerusalén en el lugar que Dios iba a designar. Sabemos que debían subir al templo, que se iba a construir muchos años después. Y eran las fiestas de la Pascua, para la fiesta de Pentecostés y para la fiesta de los tabernáculos. Y dice... representan 3, esto anótelo porque es para estudiarlo, representan 3 tiempos. Bien, como los verbos, los tiempos verbales. 3 tiempos verbales. Especiales. Pascua es pasado, es nuestra redención. Liberación, redención. Pentecostés es el presente, ser lleno del Espíritu Santo, y la fiesta de los tabernáculos es la segunda venida de Cristo. Es muy interesante eso, es para que ustedes lo tengan ahí y lo puedan estudiar. Sí, bueno, y el versículo 15 lo que establece es que nadie se presentará delante de Dios con las manos vacías, ¿no? Habla de la ofrenda, y el 19 se refiere a las primicias. Bien. Y el 20 al 33 ahí es importante porque habla de que Él envía su ángel delante del camino. El ángel de Dios, una cristofanía se llama. Cristofanía es
Yahshua presente en el Antiguo Testamento. Sabemos que está presente desde antes de la creación del mundo, porque por Él y para Él todas las cosas fueron hechas. Él es el verbo, Él es la palabra de Dios con la que Dios hizo la creación. O sea, pero es interesante verlo actuar para poder entender cómo actúa hoy en nosotros. Entonces, cuando el pueblo de Israel sale en libertad hasta llegar a la tierra prometida, es interesante buscar a Jesús en estos 40 años de peregrinaje para ver cómo actuaba, cómo obraba, para verlo obrar hoy. Por eso en el versículo 20 Dios dice, aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. ¿Quién nos va a llevar durante este segundo éxodo que estamos transitando en este preciso momento? Nos sacó de la esclavitud de Egipto, pasamos por el bautismo de las aguas del Mar Rojo, llegamos a la Torá de Dios, a sus mandamientos, estatutos y preceptos, y la para allá se llama Mishpatim, sus decretos, estatutos, sus mandamientos, y aprendemos a caminar durante toda la travesía en esos mandamientos para llegar a ser un reino de sacerdotes y gente santa. Por eso necesitamos aprender a caminar en esos mandamientos. Bien, pero ¿quién va delante de nosotros? El ángel de Yahweh, Dios. Jesucristo mismo. Jesucristo mismo, el ángel de Yahweh, Jesús. Vamos a dar. Sí, bueno, hay bastante al respecto. Qué interesante que es quién te guía. El problema es cómo te guía. Él nos guía, listo, está listo para hacer una canción. Y ya hacemos una canción, la tocamos de teclado, en la guitarra y cantamos en la congregación que el ángel de Yahweh, Jesucristo, nos guía a la tierra prometida. Pero siempre nos quedamos en la superficialidad. No vamos a la profundidad. ¿Cómo te guía? ¿Cómo te guía? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? ¿Quién entrará en el reino de los cielos? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿cómo te guía? Te guía con su palabra. Te guía ayudándote a aprender las instrucciones de su Padre para aprender a ser un reino de sacerdotes y gente santa, para que cuando lleguemos a la tierra prometida, ese reinado milenial con Jesucristo, donde seremos sus reyes, sus sacerdotes, y reinaremos con Él, ahí en el reinado milenial, hayamos aprendido la constitución sobre la cual vamos a reinar, las leyes que vamos a enseñar a las naciones. No nos olvidemos que de Sión la ley saldrá y la palabra de Yahweh de Jerusalén. 2 veces está el mismo texto en 2 profetas del Antiguo Testamento, el mismo, idéntico. Porque de Sión la ley saldrá y la palabra de Yahweh nuestro Dios de Jerusalén. Te va a usar a vos, me va a usar a mí, para que desde Sión salga esa palabra. ¿La conoces a la palabra? ¿Conoces sus leyes, sus estatutos, sus decretos, sus ordenanzas? Bueno, acá en esta para allá de hoy hay 50 leyes, 50 ordenanzas, 50 mandamientos, 50 instrucciones. Y vamos a reinar con Cristo y vamos a ser sus sacerdotes durante 50 años aplicando las leyes que hemos aprendido durante la travesía, durante el peregrinaje hacia la tierra prometida, con Jesús que va adelante. Con Él que va adelante, que es la palabra de Dios hecha carne. Bien. Es muy interesante, porque el versículo 22, lea el 22, a ver 22. Mira, vamos, del 20 al 22. Aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de Él y oye su voz. No le seas rebelde, porque Él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en Él. Yahshua. Yahshua. Yah, la contracción del nombre santo de Yud-Hei Vav-Hei. Yahshua. Yahweh salva. Mi nombre está en Él. Versículo 22.
Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, ¿lo que dijere quién? Dios. Entonces, si oyeres la voz del ángel e hicieres lo que yo te dijere, por eso Jesús decía, yo no digo nada de mí mismo, yo digo todo lo que oí del Padre. El Padre es el que habla a través mío. La Torá es lo que Dios está hablando a través del Hijo. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra prometida. Es muy interesante esto, porque Jesús lo dijo en Juan 12, 49 y 50, para que usted lo anote, ¿no? Juan 12, 49 y 50. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, dice Jesús. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento. Mandamiento le dio el Hijo, de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. ¿Sabés que el mandamiento de Dios es vida eterna? Jesús lo sabía. Y sé, versículo 50, que en Juan 12:50, y sé que su mandamiento es vida eterna, así pues lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. El mandamiento de Dios es vida eterna. Mishpatim, mandamientos. Sus mandamientos son vida eterna. Jesús se lo dijo a uno que vio. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Los mandamientos conoce, cumple los mandamientos. Porque los mandamientos de Dios son vida eterna. O sea que todas estas instrucciones y estas leyes no solamente nos dan una vida buena sobre la tierra y regulan nuestras relaciones para que podamos vivir en paz y armonía, sino que como máximo regalo tenemos la vida eterna. Capítulo 24 también tenemos. Bueno, sí. Vamos a algo con el capítulo 24. A ver, Ada, por ahí la introducción, ¿de qué trata? Bueno, vemos que Moisés baja al pueblo, le comunica al pueblo todas estas preceptos y leyes de Dios y obtiene el consentimiento del pueblo. ¿Y qué hace? Sella este pacto, ratifica este pacto que el pueblo hace con Dios por medio de un sacrificio. Vemos en este capítulo que la Torá se vuelve a centrar en la revelación esta en el Sinaí, y Dios le dio instrucciones específicas a Moisés con respecto a cómo debía subir al monte, donde Moisés se iba a quedar 40 días para aprender toda la Torá, y también en relación con el pacto que el pueblo sellaría con Dios, el cual simboliza la aceptación de la Torá y la eterna responsabilidad del pueblo de estudiarla y de cumplirla. Del versículo 3 al 8 es muy interesante, del 3 al 8, porque Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Yahweh. Y no solamente las palabras, porque queda linda las palabras, no, dice y todas las leyes. Es decir, el contrato prenupcial, el contrato nupcial, la ketubá, el pacto de bodas, con todos sus artículos, el pacto de bodas con todos sus artículos. Capítulo 20 hemos estudiado los 10 mandamientos, para allá anterior hemos estudiado el capítulo 20, 21, 22, 23, bien. Ahí ya tenemos el pacto de bodas, con todos sus artículos. Por eso dice todas las palabras de Yahweh y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Yahweh ha dicho. Y recién ahí. No, y lo vuelve a repetir en el 7. A ver. En el 24:7 vuelve a decir, haremos todas las cosas que Yahweh ha dicho y obedeceremos. 2 veces en el mismo texto. Miren, Moisés dijo, no me voy a gastar en escribir todo esto. Interesante. No me voy a gastar en escribir todo eso. Primero quiero saber si la novia da el consentimiento al pacto de bodas. Primero quiero saber si la novia da el consentimiento al pacto de bodas. Entonces le dice, mire, Yahweh Dios dice, este es el pacto de bodas con la congregación. Y le dice, estas son todas las palabras de Yahweh y estas son todas las leyes de Yahweh. ¿Dan el consentimiento? Como en un matrimonio, ¿vieron? Están ante el ministro, dan el consentimiento y la novia dice, sí, todas las palabras que Yahweh ha dicho
eso vamos a hacer, haremos todo eso. Haremos y obedeceremos. Entonces Moisés, ¿qué hace? Hace un sacrificio, sella con sangre el pacto. ¿No le hace acordar a Jesús diciendo esta es mi sangre del nuevo pacto cuando instituye la Santa Cena, la Cena del Señor? Sella con sangre el pacto, la sangre del nuevo pacto o de la renovación del pacto. Sella con sangre inocente el pacto, escribe todas las leyes y vuelve otra vez. Dice, ven, ahora ya les traigo escrita. Acá está la que tú vas, está escrita, ¿ven? Ahora está escrita. Y entonces, ahora sí, tomó el libro. Ya lo trajo escrito en un libro. Y tomó el libro del pacto y se lo voy a leer de vuelta por la duda que me haya equivocado en algo, ¿no? A ver, y el versículo 7 que leyó Ada recién. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, está correcto, ese es el pacto al que nosotros dimos consentimiento antes que lo escribieras, ahora lo escribiste, está correcto lo que escribiste. El pueblo dijo, la congregación, la iglesia, la primera iglesia que aparece en la Biblia, ahí la tienen, la iglesia, haremos todas las cosas que Yahweh ha dicho y obedeceremos. Nuevamente, ¿ve? Le agrega y obedeceremos. Entonces en el versículo 8, Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Yahweh ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. La sangre, ¿vieron la última cena? Miren, acá la tienen. Acá tienen el pacto. Y en la última cena, la noche que fue entregado nuestro Redentor, dijo, acá está, todo lo que les he enseñado en estos 4 años, acá lo tienen. Y esta noche voy a ser entregado. Y mi sangre, ustedes han dado el consentimiento, y mi sangre rociada va a ser la sangre de esta renovación del pacto que yo vine a hacer con la congregación de Dios. Y un día celebraremos las bodas del Cordero con Él en su segunda venida. ¿Algo más, Ada? No, lo interesante de esto es que el pueblo aceptó y obedeció, aún como vos dijiste, antes de que las escribieras, ¿no? Teniendo conciencia de que todo lo que Dios hace es para nuestro bien. La única respuesta racional de nuestra parte es aceptar incondicionalmente su Torá. ¿Por qué? Porque Yahweh es perfecto y porque todo lo que hace, lo hace por amor a nosotros. Él anhela nuestra plenitud, Él anhela nuestra paz, Él anhela nuestra felicidad. Entonces por eso el pueblo dijo, haremos y obedeceremos. Haremos y obedeceremos. Y ya lo hemos relacionado con nuestro Redentor Jesucristo. Y qué bueno que es haber podido estudiar con ustedes. Sí, queda mucho más para que puedan seguir estudiando el resto del día, ¿no? En comunidad, edificándose mutuamente, seguir escudriñando. Hay muchísima riqueza en cada porción. Bien, gracias, les agradecemos siempre estar allí, acompañarnos, esforzarse, requiere un esfuerzo, ¿Seguro? Porque nosotros vamos a una velocidad que requiere un esfuerzo y ni siquiera enseñamos el 10% de todo lo que tenemos preparado y que ustedes ya han preparado seguramente muchas más cosas desde el primer día de la semana hasta hoy. Y qué lindo tiempo van a pasar juntos en congregación, en comunidad, recordando, aprendiendo Torah juntos, aprendiendo a vivir en fidelidad, como la desposada que está esperando que vuelva el esposo que fue a preparar morada, a la casa del Padre, fue a preparar morada para venir y buscar a su desposada. Mientras tanto, la desposada estudia el pacto, estudia la ketubá, se mantiene fiel, se mantiene limpia, se mantiene consagrada a la esposa, al esposo, se embellece cada día más, se embellece, cada vez es más digna, cada vez es más bella, cada vez mejor vestida, más esperando fiel, que venga el esposo y que retorne a buscarla para llevar a las moradas, que hay muchas moradas en la casa del Padre, y hay morada para la esposa del Hijo que va a venir a buscar para formalizar, para concluir ese pacto de bodas
formalizarlo en la gran ceremonia de boda, que son las bodas del Cordero, en ese comienzo de la fiesta de tabernáculos en el cielo. Dios los bendiga, Dios los guarde y que tengan un hermoso día de reposo. Shabbat Shalom. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.